Hola, hola chicos, bienvenidos a este nuevo video, pero en este caso vamos a ver el siguiente título, como lo pueden ver ya en pantalla. ¿Cómo medir la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano? Como ya hemos venido trabajando y como pueden ver aquí abajo, ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos en esto. Ok, tenemos acá nuestro plano cartesiano. Estos son los puntos que estuvimos trabajando en el video anterior. Si no lo han visto, les recomiendo verlo. Ok, ¿cómo medir la distancia entre dos puntos? Bien, vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué distancia hay entre el punto B y el D? En este caso es sencillo. Hay una unidad de distancia. Una es la distancia, ¿verdad? Podemos verlo que la cuadrícula así lo indica a simple vista y de forma lógica. Vamos a poner un par de ejemplitos por acá. Vamos a ver. Imagínese usted que está el punto... Bueno, está muy grueso el lapicero. Vamos a reducirlo un poquito de tamaño. Imagínese usted que tiene un punto aquí en... Vamos a cambiar también el color. Aquí en el origen. Vamos a ponerlo amarillo. A ver cómo se ve. Que tenemos aquí un punto en el origen. Y entonces ponemos un segundo punto acá en el 2. Entonces, ¿qué distancia hay entre este y este? Hay 2 de distancia. Ok, es relativamente fácil, ¿verdad? Ahora, si estuviera aquí, podemos ver que también hay 2 de distancia, pero en este caso entendemos que es hacia arriba, pero al final la distancia es lo mismo. Sería poniendo un ejemplo, sería como poniendo un ejemplo que esta es su casa y aquí a 2 calles hay una pulpería o un supermercado y a 2 calles, pero hacia el norte hay otro supermercado, otra pulpería. Entonces usted dice, es la misma distancia, no importa cuál decida usted ir, al final va a recorrer la misma distancia. Igualmente si está acá, aunque está en el menos 2, la distancia sigue siendo 2. Igualmente para abajo. Muy bien. En este caso no hay mayor problema. Igualmente eso se repite en cualquier otro caso. Por ejemplo, si está un lugar acá y otro lugar acá, usted al final puede decir también que hay 2 de distancia. Igualmente si está acá y así. Pero ¿qué tal, siguiendo con ese mismo ejemplo, que tenemos un punto acá y el otro punto está aquí? Entonces decimos, ok, ¿a qué distancia está? Está a 2. Pero ¿qué tal si yo este punto de acá lo muevo, por ejemplo, aquí? Bueno, es que no me deja moverlo con total precisión, pero vamos a hacerlo entonces mejor. Ese punto lo subí y lo puse en esa posición. ¿A qué distancia está? ¿Se estará a 2 o no estará a 2? Buena pregunta, ¿verdad? Pues vamos a hacer una pequeña prueba, a ver si con esta regla lo podemos calcular. Bien, ahí vemos lo que marca más o menos esta regla. Vemos que dice 1 y un pelito antes, ¿verdad? Y si yo lo pongo así inclinado, como pueden ver ahí, más o menos, la distancia es mayor, está un poquito más. Ok, vamos a suponer un ejemplo donde sea más amplia la distancia para que vean cómo se va magnificando. Por ejemplo, si estuviera acá, los puntos serían 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Entonces, si yo este punto de acá lo subo, digamos que 3 posiciones para acá, ¿qué distancia cree usted que sea mayor? Vamos a ver. ¿Esta de acá o esta de acá? ¿Cuál línea se ve más larga? Claramente esta. Entonces, vamos a devolvernos acá. Aunque se mueva solo un poquitito, solo un poquitito, va a ser mayor esta distancia que esta de acá. Como incluso ahí se puede también notar. A simple vista. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos calcular la distancia entre dos puntos sin importar la ubicación de esos puntos en el plano cartesiano? Por ejemplo, estos de acá. ¿Cómo calcular esta distancia sin necesidad de utilizar una regla? Solamente con las coordenadas. Bueno, vamos a primero determinar las coordenadas de estos puntos. Vamos a ver, ¿cuál sería la coordenada de este punto? Aquí de paso repasamos un poquito. Recordamos que sería 1, 2, 3. Ok, entonces esta coordenada sería 3,
1 hacia arriba, ¿verdad? Esta otra de aquí, ¿cuál sería la coordenada de él? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, sería 7. Entonces aquí ponemos el 7 en el X y después 1, 2, 3, 4. Ok, coma 4. ¿Por qué los dos quedan positivos? Porque, disculpen, resulta que era hacia la derecha y después hacia arriba, ¿verdad? Igualmente los dos quedan positivos porque también era 3 a la derecha y después 1 hacia arriba. Ok, con esos dos puntos, esas dos coordenadas es lo que necesitamos para medir la distancia. Hay una formulita que se las escribo por acá. Voy a pausar el video para ahorrar tiempo. Ok, y esta de acá sería la fórmula. Entonces, lo que tenemos es que la distancia se calcula de la siguiente forma. La raíz cuadrada, todo lo que está en negro es la estructura básica de la fórmula. Y lo que está en color es lo que vamos a ir cambiando, nada más como una ayuda visual. Entonces dice que es la raíz cuadrada de un paréntesis con x sub 1 menos x sub 2, cierro paréntesis a la 2, más otro paréntesis, y sub 1 menos y sub 2, cierro paréntesis a la 2. Ok, ¿qué quiere decir x sub 1 y y sub 1 y todo eso? Bueno, es muy simple. Como podemos notar, para calcular la distancia entre dos puntos, como la misma frase lo dice, ¿cuántos puntos tenemos? Tenemos 2 puntos, ¿verdad? Es muy obvio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar esos puntos aquí. Vamos a decir que el primer punto, vamos a ponerle nombre para simplificar. Vamos a ponerle que ese es el punto M y este es el punto N. No, suenan muy parecidos. Para facilitar, este es el punto S. Entonces, decimos que el punto M, disculpen, lo ponemos acá. El punto M está en 7,4 y el punto S está en 3,1. Entonces ponemos aquí 3,1. Así, ojalá alineados x sobre x y y sobre y, ¿verdad? Ok. Entonces recordamos, como acabo de mencionar, esto de aquí es x. Vamos a ponerlo en el color que estamos usando, el rojo. Entonces esto es x y esto de acá, estos son los y, ¿verdad? El 7 es x y el 3 también es x, ¿verdad? El 4 es y y el 1 también es y. Entonces, como vemos, tenemos dos puntos, podríamos decirlo de alguna forma. Entonces tenemos el punto 1, perdón, está muy grueso este lápiz, reduzcámoslo un poquito. Tenemos el punto 1 y el punto 2, ¿verdad? Ok, entonces la fórmula consta de lo siguiente. Usted simplemente va a hacer lo siguiente. Pone esto siempre en esta posición. La fórmula arriba y los dos puntos ordenados y acomodados así. Ahora, hace lo siguiente. Vuelve a copiar la fórmula. Y pone que la distancia es igual a la raíz cuadrada. Y aquí la fórmula nos pide que pongamos un paréntesis y que ahora escribamos x sub 1. ¿Quién va a ser esa x sub 1? Bueno, pues tenemos aquí las x y este es el punto 1. Entonces, vea quién se quedó encerrado entre las dos óvalos, el 7. Entonces, ponemos aquí 7. La fórmula nos exige que pongamos un menos. Entonces, ponemos un menos. Y ahora la fórmula nos exige que pongamos un x, el segundo x. Entonces, venimos aquí y ponemos aquí las x y aquí el 2, porque vemos que dice x sub 2. ¿Quién quedó encerrado en los dos? El 3. Entonces usted escribe aquí el 3. Ahora pone el paréntesis que la fórmula nos exige y la potencia. ¿Por qué? Porque así dice la fórmula. En ese momento no nos vamos a enfocar en más que eso. Ahora la fórmula nos exige que pongamos y sub 1. ¿Quién es y sub 1? Nos venimos aquí a las y el punto 1 es este. Entonces sería el 4. Entonces ponemos 4. La fórmula nos pide que pongamos un menos y que ahora pongamos a y sub 2. Entonces y 2. ¿Quién quedó? El 1. Entonces usted pone aquí este 1. Y la fórmula nos dice que cerremos paréntesis y la potencia. Y ahí queda cerrada la raíz, ¿verdad? Ok. Estando ahí, podemos nosotros calcular esto por nosotros mismos o incluso con la ayuda de la calculadora científica. En este caso vamos a irlo realizando aquí a los pasos.
En futuros ejemplos simplemente lo haremos directamente con la calculadora científica. Ocupamos aprender a montarlo de esta forma. Es lo principal en este momento. Ok, entonces decimos que la distancia, copiamos esto, es igual a la raíz cuadrada de... ¿Cuánto es 7 menos 3? Entonces vamos a usar el color que estamos usando ahí. 7 menos 3 sería 4. Entonces, en este caso, vamos a ver, vamos a usar aquí el negro fijo mejor. Pongo el paréntesis y escribo S4. 4. Cerramos paréntesis a la 2. Más 4 menos 1, abro paréntesis, sería 3. Entonces ponemos ahí nuestro 3. Y cerramos paréntesis a la 2. Ok. En este caso, como nos quedó los paréntesis, adentro del paréntesis nos quedó un número positivo, simplemente podemos eliminar estos paréntesis. Se pueden eliminar. Si hubiera quedado un negativo ahí, sí debemos tener más cuidado, pero en este caso no es necesario. Ok, y ahora resolvemos. ¿Cuánto sería 4 a la 2? 4 a la 2, le recordamos que es 4 a la 2, es lo mismo que decir 4 por 4. Esto nos dice cuántas veces se repite el número que está abajo, ¿verdad? Como un pequeño paréntesis, si fuera un 4 a la 3, eso sería entonces 4 por 4 por 4. 1, 2, 3 veces. Esto nos indica esto acá, ¿verdad? Un pequeño resumencito de qué es la potencia, porque yo sé que a veces se nos olvida. Entonces 4 a la 2 sería 4 por 4, 16. Cualquiera de estas cosas, esto o esto o esto, es equivalente, ¿verdad? Ok, entonces sería 16. En este caso hacemos lo siguiente. La distancia es igual a la raíz cuadrada de 16. Ahí disculpen que me quedó medio torcido esa raíz. Y ahora 3 a la 2, como acabamos de mencionar, sería un 3 a la 2 es igual a 3 por 3, o sea, 9. ¿Ok? Entonces ponemos 9. Y ahora nos dice que, voy a seguir para acá, la distancia es igual a la raíz cuadrada de 16 más 9. Voy a cambiar de color, sería 25. Entonces quedaríamos, vamos a usar un negro, sería 25. Ahí estaría. Y ahora la distancia es igual a la raíz cuadrada de 25, sería 5. Ok, esta es la distancia que existe entre los dos puntos. ¿Cuáles puntos? M y S. Entonces, sin necesidad de medirlo, esa sería la distancia que separa al punto M del punto S. Esta misma fórmula es muy utilizada en muchos ámbitos de las matemáticas o incluso de la vida real. Esa es la línea recta, la que acabamos de medir sin necesidad de utilizar una regla. Incluso estos sistemas o estas fórmulas se pueden utilizar a nivel de arquitectura, incluso satélites para calcular distancias y así. Este es el sistema. Entonces igualmente nosotros podríamos calcular, a modo de repaso, qué distancia hay, por ejemplo, entre el punto E y el punto A. Ok, voy a limpiar un poquito la pizarra para poder calcular también rápidamente la distancia entre el punto A y el punto E. Ok, entonces vamos primeramente a borrar un poquito todo esto. Rápidamente, ya seguimos. Ok, ya lo tenemos borrado. Ahora vamos a calcular la distancia entre el punto A y el punto E. Aquí los tenemos y los vamos a utilizar estos mismos, sin necesidad incluso de ver el dibujo. Vemos que el paso 1, repetimos, sería usted ubica aquí punto A y pone las coordenadas, que sería 4,5. Entonces 4,5, cierro paréntesis. Y el punto E sería menos 5, menos 3. Entonces E es menos 5, menos 3. Ok, ahí lo tenemos y vamos a continuar a ver. Ok, igualmente usamos la misma fórmula. Les recomiendo nuevamente, como ya les mencioné, tenemos eje X. Vamos a ponerlo con el mismo color para que nos quede bien claro a todos.
estos son los X, y este otro compañero de acá a la par son las Y, ¿verdad? Entonces, y ese es el punto 1 y ese es el punto 2. Entonces, sustituimos la fórmula, ¿verdad? Sería distancia, vamos a correrlo todo un poquito más para que no nos estorbe. Es raíz cuadrada de paréntesis. ¿Quién es x sub 1? Sería en este caso menos 4. Si tiene dudas puede devolver un poco el video y ver lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces sería menos 4. La fórmula me dice que ponga un menos. Y mucha atención aquí. Aquí me pide que ponga a x sub 2. ¿Quién es x sub 2? Sería el menos 5. Entonces agarro todo este número. Agarro todo ese número. ¿Qué pasa si yo agarro todo ese número literalmente? Lo voy a hacer aquí gráficamente para que vean qué pasa. Yo agarro todo ese número y lo pongo aquí. ¿Qué pasó? Tengo dos números, dos signos negativos. Muy bien. Devolvamos hacia ahí y lo escribimos a mano para que veamos qué pasa. Entonces escribimos menos 5 a la 2. Dejémoslo así por mientras. Ahora más. Y ahora me exige aquí que ponga y sub 1, que sería el 5. Entonces, abro paréntesis 5. Y después la fórmula me dice que ponga un menos. Y ahora me dice que escriba a y sub 2. Que en este caso y sub 2 es menos 3. Entonces igualmente me traigo ese menos 3. Disculpen, se movió esto. Listo, vamos a ver. Menos 3. Cierro paréntesis a la 2. Y la raíz que agarre a todo. Esto, así como está, usted lo puede escribir exactamente igual en la calculadora científica y le va a dar la respuesta correcta. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo hacerlo bien. Entonces dice que la distancia es igual a la raíz cuadrada de paréntesis. Estos dos menos, usted hace menos por menos, se convierte en un más. Entonces 4 más 5, cierro paréntesis a la 2. Cuando hay dos signos que son iguales juntos, siempre se convierte en un positivo. O sea, si hubiera sido, si usted un día se encuentra un más y un más juntos, igualmente se queda como más. Si son dos negativos, se queda como más, ¿verdad? Cuando son dos signos iguales, se pasa a positivo. Menos por menos, más. En palabras simples. Ahora, más. Aquí, lo mismo. Ponemos 5. Vemos dos menos juntos, entonces ponemos un más. Es una regla simplemente. Ponemos el 3 a la 2. Ok, seguimos a partir de ahí. Distancia es igual a la raíz cuadrada de 4 más 5 sería 9. Entonces 9 a la 2. Más 5 más 3 sería 8. Entonces sería paréntesis 8 a la 2. Y cerramos raíz. Ok, estando en este punto, disculpen, tenemos que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 9 a la 2, que sería 81. Entonces ponemos el 81 más 8 a la 2 sería 64. Cerramos raíz. Ahora la distancia es igual a 81 más 64, que sería raíz cuadrada de 145. La distancia es igual a, si hacemos en nuestra calculadora científica raíz de 145, nos daría lo mismo, 140, raíz de 145 o bien en decimales 12,04. Ok, cualquiera de estas dos respuestas es válida, es aceptable. Vamos a poner un colorcito más llamativo, ahí estaría. Cualquiera de esas dos respuestas es aceptable. Entonces vemos que la distancia entre dos puntos tan lejanos como el punto A y el punto E, como pueden ver acá, ahí, sería más o menos, vamos a acomodar mejor esa regla para que no quede duda. Ahí más o menos. Entre el punto E y el punto A sería aproximadamente 12,04, digamos que centímetros, dependiendo de la unidad en que estemos hablando. Igualmente, si podrían ser kilómetros, dependiendo, como les digo, de la unidad o de escala que estemos hablando. Entonces, logramos medir la distancia entre el punto A y el punto E sin siquiera ver los puntos como tal, con simplemente las coordenadas. En este caso,
la coordenada del punto A y la coordenada del punto E. De esa forma podemos calcular distancias con cualquiera dos ubicaciones que nos den. Simplemente ocupamos esta fórmula y saber cómo sustituir los valores. Como les digo, también se podría desde este paso, desde que usted monta la fórmula, se podría sustituir o introducir esto en una calculadora científica tal cual está escrito, así exactamente, y le debería dar la respuesta correcta. Muchas gracias chicos por ver este video y espero que les haya sido de utilidad. Recuerden estar pendiente de los próximos videos que vamos a ir publicando. Hasta luego.